Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Juan capítulo 7, versículos 40 al 53. Estaremos terminando el capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 40 al 53. Dice así: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Cristo, su palabra y la respuesta de las gentes. Hemos llegado al final del capítulo 7. Cristo está en la fiesta de los tabernáculos enseñando a los hombres. Ha mostrado su poder por medio de su palabra. Nadie ha podido prenderle. También ha declarado que solamente Él puede suplir la mayor necesidad de las gentes, la sed espiritual. Solamente Él puede hacerlo porque Él es el agua de vida. La necesidad de perdón, de paz, de reconciliación, de una verdadera vida solamente se encuentra en Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Su sacrificio es suficiente. Muchos lo esperaron por la fe, pero hoy es una realidad igualmente por la fe. Venga a mí y beba, dijo el Señor. Cristo no le va a echar fuera si usted va a Él. Obedézcale y encontrará que su doctrina es verdadera. No encontrará ningún engaño en Cristo, no encontrará ninguna razón para dejarlo, no encontrará falta en Él, no encontrará nada igual en este mundo. A Jesucristo no lo va a encontrar. Si tú crees hoy en Él, tienes por seguro que Él enviará su Espíritu Santo a ti. Por medio de Él y solamente por Él es por quien podrás llamar a Jesús Señor, Señor de tu vida. Por medio de Él podrás vencer el pecado. Por medio de su Espíritu seremos cada vez más santificados. Por medio de su Espíritu es que podremos servirnos unos a otros y glorificar al Señor Jesucristo. Y por su Espíritu también es que somos sellados hasta el día de la redención. Él prometió su Espíritu. Ríos de agua fluirán de aquellos que creen. Gozo, vida, verdadera paz, verdadero perdón. Gozo por tener la vida en abundancia como una fuente que fluye y desea a otros que les llegue esa fuente de vida que es el Señor. Los que están en Cristo, los que verdaderamente están en Cristo, han aplacado su sed porque Cristo es el agua de vida. Quien quiera esa agua, vaya a Él. Solamente Él la tiene, solamente Él la puede dar. Ahora, terminando este capítulo 7, tenemos lo que las gentes
dijeron y cómo reaccionaron a todas estas palabras de Cristo desde que Él llegó a la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta donde el pueblo se gozaba de la provisión de Dios y Dios les ha provisto su palabra. Veremos entonces la reacción de las multitudes, o lo que ellos dijeron, los alguaciles, los fariseos y finalmente a Nicodemo. Primero vamos a ver las multitudes. Versículos 40 al 43 volvemos a leer. Dice, entonces algunos de la multitud oyendo esas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Lo primero que dicen las gentes acerca del Señor Jesucristo es que Él es el profeta. Lamentablemente en nuestros días esta palabra profeta en los medios cristianos tiene una terrible connotación. Pero la Biblia, palabra fiel del Señor, nos dice cómo es un verdadero profeta de Dios. Los profetas de Dios son o eran hombres que hablaban las palabras de Dios, enseñaban al pueblo. Por medio de ellos eran hechos grandes prodigios. También ellos anunciaban las palabras de Dios, los juicios de Dios que vendrían sobre las gentes. Un profeta de Dios tenía que ser fiel a las palabras de Dios. No podía decir nada que Dios no hubiera dicho. Pero lamentablemente en nuestros días esta palabra ha sido tomada hoy para que hombres engañen a las gentes, haciéndoles pensar que ellos tienen ciertos tipos de poderes y que ellos hablan como si Dios les hablara al oído. Tal cosa es un pecado. Tal cosa Dios la castiga y la castigará. En los tiempos en que nosotros vemos de la Biblia que habla de los profetas, tuvimos profetas, o se nos habla de grandes profetas de Dios como Elías en el Antiguo Testamento. Pero viniendo el Señor Jesucristo, hubo un gran profeta en medio del pueblo, algunos recordarán su nombre, Juan el Bautista. No hizo ni un solo milagro, no hizo ninguna señal prodigiosa, pero no hubo profeta como él. Sus palabras y su autoridad, su vida demostraron que verdaderamente era un profeta de Dios y anunció al pueblo la venida del Señor Jesucristo, cumpliendo lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento habían dicho. ¿Cómo quisiera yo que si esos hombres de hoy quieren llamarse profetas, que imitaran a Juan el Bautista y tuvieran el ejemplo de este hombre? Y hablaran a los hombres del arrepentimiento y de la ira de Dios. Pero no es así. No les gusta ese ejemplo. Pero cuando las gentes vieron a Cristo, hablaron del profeta. No de un profeta, como Juan el Bautista o como Elías en el Antiguo Testamento, sino del profeta o el profeta. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Qué era lo que había ahí? Había una promesa. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dios hablando al pueblo de Israel por medio de Moisés, quien fue su siervo, da una promesa. Y dice así, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Había una promesa de que un día vendría un profeta, el cual hablaría las palabras de Dios. No como aquellos que necesitaban escuchar, sino uno directamente de Dios, que traería las palabras de Dios. Él anunciaría al pueblo. Y ese día, en la fiesta de los tabernáculos, estaba ese profeta. Aquel que fue prometido, ahí estaba en medio de ellos, cumpliendo
esa promesa. Aquel que vino desde la eternidad, Dios mismo en su misericordia, hablando a los hombres palabras de vida, de verdad y de juicio a los hombres. No podemos decir verdaderamente si estos, cuando pensaron en Cristo como el profeta, creyeron verdaderamente. La Biblia no nos dice específicamente que creyeron. Posiblemente recordaron esa promesa que estaba en el Antiguo Testamento. No sabemos si verdaderamente ellos declararon esta verdad confiando en Cristo como su profeta, no como el profeta. Quisiéramos pensar que así fue, que las palabras de Jesús fueron para ellos las palabras de aquel profeta prometido. No lo sabemos, pero aún así quedó para un testimonio de todos los que estaban ahí, que oyeron acerca del profeta. Y quedó grabado en sus corazones, en sus mentes. Pero también además las multitudes dijeron otra cosa del Señor Jesús. ¿Qué dijeron? Versículo 41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Cristo o Mesías o también el ungido de Dios. En unos capítulos atrás de este evangelio donde estamos en el capítulo 7, el Señor Jesucristo se encontró con una mujer, o fue en busca de una mujer, la samaritana. Y en medio de una conversación extensa, donde esta mujer venía por agua, se encontró con que allí estaba la verdadera agua de vida. Así que el Señor Jesucristo le muestra su condición de pecadora y su condición necesitada. El Señor hace una declaración maravillosa que no la hizo a los líderes religiosos de aquel entonces. El Señor le declaró a esta mujer algo maravilloso. Busquemos capítulo 4, versículos 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué palabras, qué promesa cumplida. Qué bendición la que escuchó esa mujer en ese momento. Ella salió inmediatamente para anunciar a los hombres del pueblo que ahí estaba el Señor Jesucristo. Aquel que estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Uno de esos profetas que anunció al Mesías fue Isaías. Y una referencia directa la encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 17. Entonces vamos a Lucas capítulo 4, versículo 17. Jesucristo está en la sinagoga. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El ungido, el Mesías, aquel que anunció el profeta Isaías, ahí estaba en medio de ellos. Leo para ustedes Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Cristo, el ungido, el Mesías, el prometido, aquel que vendría a derrotar a sus enemigos, aquel que vendría a salvar a su pueblo, aquel que traería la vida a los suyos, el que fue anunciado,
su forma de morir, su sufrimiento, cómo se burlarían de él, cómo sería exaltado, cómo no vería corrupción, cómo aquel vendría el buen pastor a su pueblo, aquel que restauraría todas las cosas, aquel que traería luz en medio de las tinieblas, el escogido para morir y salvar al pueblo de su condenación. Este es el Cristo. Pero otros decían, no puede ser posible. No puede ser posible que este sea el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque venía de una ciudad llamada Galilea. Galilea despreciada en medio de ellos. Pero esta gente no sabía de que Cristo sí vivió en esa ciudad, pero no nació en esa ciudad. Cristo había nacido en otra ciudad, cumpliendo la promesa de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia nos dice que la gente tenían diferentes opiniones acerca del Señor Jesucristo. No había unanimidad en cuanto a pensamiento. El verso 43 de Juan 7:43 nos dice que había división, disensión entre la gente. Y esto es algo que Cristo anunció cuando Él vendría. Busquemos Lucas capítulo 12, versículo 51. Lucas capítulo 12, versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Disensión. ¿Por causa de quién es Cristo? Pero solamente cuando las personas están en Cristo es que podemos ver una unidad de pensamiento en cuanto al Señor Jesucristo. La iglesia debe ser ese lugar. Uno en Cristo, en un pensamiento, en una fe, en un bautismo, en un mismo Señor. Pero mientras tanto, mientras que no crean, lo que habrá división y diferentes pensamientos en relación al Señor Jesucristo. La semana pasada yo hice una advertencia. Cuidado con lo que crees de Cristo, ya que esto tiene repercusiones eternas, ¿verdad? Cuidado con lo que tú crees de Cristo. Aquí tenemos diferentes personas entre la multitud. Unos creían una cosa, otros creían otra. Unos decían que no, otros decían que sí. Cuidado con lo que crees, porque tiene repercusiones eternas. Entonces tenemos aquí el primer grupo, una multitud que tenían diferentes opiniones. No había seguridad en ellos. Unos decían que Cristo era un engañador. En ese mismo capítulo 7 la multitud decía, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Vean la gran cantidad de diferentes pensamientos que había en relación a Cristo. Ahora tenemos el segundo grupo, los oficiales. Versículos 44 al 46, Juan 7. Juan 7, versículos 44 al 46. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eran hombres estos alguaciles o oficiales que estaban bajo el poder o bajo la autoridad de Sanedrín, de la cúpula de los fariseos. No tenían el poder de matar a nadie, pero sí de capturar o de encarcelar. Estos fueron mandados a capturar a Cristo. Pero como nosotros vemos en todo el capítulo 7, intentaron una y otra vez capturar a Cristo. ¿Pero qué? No pudieron porque la hora de Cristo no había llegado. No pudieron hacerlo.
Porque el Señor está en control de todas las cosas. Y había un momento en que Cristo sería entregado a la voluntad de manos inicuas para ir al Calvario. No tenían poder sobre Cristo. Estos hombres llegaron a tomar a Jesús y algo pasó cuando intentaron tomar a Jesús. ¿Qué pasó? Cristo con una enorme fuerza los derribó. ¿Fue eso lo que pasó? Cristo corrió más que ellos y ninguno le pudo agarrar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué razón no le pudieron tomar a Jesús? Niños, ¿por qué no pudieron tomar a Jesús? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron prenderle? ¿Por qué no? ¿Qué había en él? ¿Qué usó Jesús? ¿Qué usó? Usó su palabra, su autoridad, su palabra con poder. Cuando los alguaciles vieron a Cristo, vieron a un hombre, pero no cualquier hombre. ¿Quién es? Dios hombre. Dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Pero vieron a un hombre, pero un hombre como ninguno. Y escucharon palabras maravillosas. Este hombre no hablaba como los demás. Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 23:3 dice así, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así eran los fariseos, pero Cristo no. Cristo, lo que Él decía, eso era. Una autoridad tal, una integridad tal, una santidad tal, que los hombres no podían contra Él. Cristo no engañó a nadie. Cristo dijo siempre la verdad. Nunca pecó con sus palabras, ni necesitó exagerar sus palabras o preguntarle a otro para confirmar lo que Él decía. No necesitó nada de eso. Cristo es diferente a cualquier hombre. Las palabras verdaderas del Padre fue las que Cristo trajo. Cristo tenía una frase que usaba mucho en sus mensajes. ¿Cuál es? De cierto os digo. Cristo nos dijo lo siguiente. Después de una gran investigación, he llegado al conocimiento de que esto podría ser la verdad. Después de una experimentación durante varios años, puedo decirles que he llegado a esta teoría. No, él no hizo así. Él simplemente declaró, de cierto os digo. De verdad os digo. Su autoridad y sus palabras. Cristo interpretó correctamente las palabras del Padre porque Él es el Verbo, lleno de gracia y de verdad. Habló con tal autoridad que los hombres se quedaban sin argumentos. Muchas veces vinieron para tentarle y ellos quedaban asombrados de las palabras del Señor Jesucristo. Busquemos Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. ¡Qué autoridad! No podían contra Cristo. No podían contra su conocimiento. El maestro de los maestros, que no asistió a ningún seminario, que no tenía un degree. No estoy diciendo que tales cosas no sean necesarias para nosotros, pero para Él no es necesario porque Él todo lo sabe. La Biblia nos cuenta de un hombre a quien Dios proveyó de gran sabiduría. ¿Saben cómo se llamó? Salomón. Salomón. La sabiduría que él expresó venía de Dios. Dios se la otorgó. Pero la Biblia nos dice algo de Cristo, que no se dice de Salomón, que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay nadie como Él. Él creó todas las cosas y conoce todas las cosas. Todas las fórmulas maravillosas. Usted dice, wow, esa fórmula matemática que me dice esto, qué bueno soy yo. El Señor la conoce. Mire, inventé. Él todo lo hizo de la nada. De la nada. Entre más sabe un hombre, más humilde debería ser. Y pregúntense, ¿cómo era entonces Cristo? Qué humildad la de nuestro Señor. Qué humildad, sabiendo todo lo que sabía. Ahí estaba en medio de ellos hablándoles. Sus parábolas fueron perfectas, sus ejemplos inigualables, su autoridad es tal que nunca dijo, podría ser o es altamente probable, sino que decía las cosas sin ninguna duda. Y eran y así serán. ¿Por qué? Porque su palabra permanece para siempre. Así es. Manso y humilde de corazón, no se enorgulleció, no pecó en nada, no se dio gloria a sí mismo, sino gloria al Padre. Nosotros no tenemos ni la más mínima remota idea de lo que había en la mente de Cristo en profundidad. Él mismo declaró quién era y de dónde venía. Él mismo declaró que Él estuvo en la creación, creando todas las cosas y no se enalteció. Amigos y hermanos, jamás hombre alguno ha hablado como este. Jamás. Anunció a los hombres el juicio venidero. Anunció la condición de condenación de los seres humanos. Anunció la vida, la verdad, el camino. No necesitaba que nadie le diera consejo. Nadie. Una vez vino un hombre de noche a él. ¿Saben quién era? Nicodemo. Y la Biblia nos dice algo de él. El Señor Jesucristo le dijo algo de él. ¿Eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Cómo es posible, Nicodemo, que no sepas acerca del nuevo nacimiento y eres maestro de Israel? Reprobó el examen. No lo sabes. Se dice en general que un adulto en promedio solo aguanta 45 minutos escuchando a alguien. Todavía tengo como 20 posiblemente. Pero saben, a los pies de Cristo nadie se cansó de escucharle. Él podía predicar por horas y horas y horas. Y sentados a sus pies escuchaban. Porque cada palabra que salía de la boca del Señor era perfecta. Sin error, sin equivocación. Con autoridad. Fieles, verdaderas. Hablaba a los hombres con poder.
a los demonios, a la creación, y las aguas se calmaban y el viento. Estos oficiales no pudieron tomar a Jesús o prenderle. Solamente pudieron decir: jamás hombre alguno ha hablado como este. La Biblia no nos dice que creyeron. Se admiraron de Cristo, se maravillaron de Él, pero no nos dice que creyeron en Cristo. La Biblia nos dice en Lucas 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por la gracia de Dios, hombres después pudieron declarar aún alguaciles o oficiales, como Cornelio, que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cristo vino a anunciar el evangelio del reino, vino a anunciar las buenas nuevas a los hombres, sus palabras verdaderas. Y por la gracia de Dios, hoy más de 2000 años seguimos escuchando su palabra. Aquí está. En tercer lugar tenemos a los fariseos, versículos 47 al 49. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Como ya hemos dicho, los fariseos eran los intérpretes de la ley, erróneamente. La interpretaban según sus propósitos. Eran el estándar de santidad para el pueblo. El pueblo los honraba. Pero la Biblia nos dice, el Señor nos dice que ellos eran hipócritas, sepulcros emblanquecidos, estaban muertos, decían creer en Dios, decían amar a Dios, pero su confianza estaba en sus antepasados. Si verdaderamente hubieran amado a Dios, hubieran amado a Cristo. Pero no fue así. Estos hombres tenían un odio terrible al Señor Jesucristo. Y cuando escucharon lo que los alguaciles no pudieron hacer, entonces les dijeron: ¿también ustedes han sido engañados? Están diciendo lo siguiente: Cristo es un engañador. Eso es lo que están diciendo, que Cristo es un engañador. ¿Ustedes han creído la mentira de Cristo? Yo no puedo ni imaginarme lo que será de todos aquellos, no solamente estos, sino de todos los hombres a través de todos los tiempos que han dicho que Cristo es un engañador. No puedo ni imaginarme el día que tengan que presentarse delante de Dios y qué pasará con ellos. ¡Qué blasfemia! Deshonraron a Cristo, cómo le humillaron, cómo sufrió los desprecios de los hombres, pero aún así no dejó de hablarles. El argumento de los fariseos era que para que Cristo fuera verdadero tenía que ser autorizado por ellos y creído por ellos, como si las autoridades de este mundo son las que tienen que dar veracidad a las cosas de Dios. Si no es probado por las autoridades, entonces no es verdadero. Pero Cristo no necesitaba eso. Sus palabras y sus hechos comprobaron que verdaderamente Él es el Cristo. Así que entonces estos falsos maestros dicen a la gente lo siguiente: esos que no saben son malditos, porque no saben la ley. La palabra maldito significa alguien que está bajo el juicio de Dios. La justicia de estos fariseos era que ellos sí sabían la ley y que podían cumplirla. Los fariseos trataron a la multitud de ignorantes cuando ellos eran los ignorantes. Nicodemo, versículos 50 al 53. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
Este Nicodemo que se menciona aquí, como bien lo acabamos de leer, era el mismo Nicodemo que hace poco había estado con Jesús y había llegado a él de noche, posiblemente para no ser visto por las gentes y no lo identificaran con Cristo. Pero ahora pasa algo diferente. ¿Ven lo que está pasando aquí? Pasa algo diferente. Ya no se esconde, ya no es de noche, sino que en medio de todos aquellos que eran sus amigos, les habla acerca de Jesús. Y les dice algo que los hizo a ellos ver su ignorancia de las Escrituras. Porque los escribas eran los que sabían la ley. ¿Acaso nuestra ley primero no oye a un hombre para saber lo que ha hecho? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Versículo 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. ¿Quiénes son los malditos entonces ahora? ¿Quiénes son los que no saben de ley? Los fariseos, los que no saben de ley. Y Nicodemo les está haciendo ver esto. ¿Qué pasó? Pero en lugar de aceptar su pecado y de reconocer su falta, en vez de haber dicho: sí, hablamos de más, hemos juzgado a Cristo injustamente, ellos se dejaron llevar por su pecado. Y entonces arremeten enfurecidos contra Nicodemo. ¿Y qué le dicen? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Otra vez vuelven a caer. ¿Por qué? Porque sí hubo profetas de Galilea. Al menos hay uno que podemos recordar. Jonás, segundo de Reyes, capítulo 14. Segundo de Reyes, capítulo 14. Versículo 25. Vamos a ver. Segundo de Reyes 14, versículo 25. Y restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Gat-Efer pertenecía a Nazaret, y Nazaret era una ciudad de Galilea. Sí había profeta, sí hubo un profeta de Dios que vino de Galilea. Pero la intención de los fariseos fue humillar a Nicodemo, Galileo. ¿Por qué? Porque Cristo vivía en Galilea. Que fue lo mismo que dijo una mujer cuando Cristo había sido aprisionado. En Mateo 26:69 leo para ustedes: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? Miren, Cristo no necesita que nadie lo defienda. No necesita que nadie lo defienda. Pero Nicodemo, con estas palabras, está demostrando de qué lado está. Está demostrando que verdaderamente ese hombre que ha hablado en el templo es verdaderamente el Hijo de Dios. Y podemos ver evidencias de uno que ha sido transformado,
de uno que se enfrenta a ellos y habla valerosamente a favor de Cristo. Uno que ha dejado ahora atrás su posición y rango para confiar en el Señor. Ese mismo Nicodemo es el que aparece en Juan capítulo 19. Vamos a buscar Juan 19, versículos 38 y 39. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, otra vez el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Solo uno que ha creído en Cristo puede hacer esto, dejar todo atrás y no avergonzarse por la causa de Cristo. Quiero traer unas aplicaciones en esta mañana. Un día enfrentarás su palabra y cerrará tu boca. ¿Cuántos hay que hablan del cristianismo como una farsa, como una mentira? A través de los tiempos ha habido hombres que tratan de ridiculizar el cristianismo, diciendo que no hay forma de probarlo. En estos días a mi hija le mandaron una pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento religioso? Vean la intención de la pregunta, ¿verdad? A través de los tiempos los hombres han tratado de ridiculizar el cristianismo, de decirnos que nuestra confianza es vana, que no podemos confiarnos en este libro maravilloso del cual no hay igual, que no fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Libro que habla las palabras de Dios, que no esconde la realidad de los hombres, que nos habla de Dios. Muchas veces cuando los hombres escriben cosas, esconden cosas para no decir las cosas feas de ellos. Pero este libro no esconde las cosas y dice las cosas verdaderamente como son. Y nos habla de la condición real del hombre y de su necesidad mayor. Y nos deja como nuestra única esperanza al Señor Jesucristo. Porque al final, todos estos que hablan, lo que quieren hacer es vivir su vida y rechazar a Cristo. Nuestros hijos enfrentan profesores en colegios o escuelas que creen en la evolución y dan como algo real que nosotros vinimos de la casualidad, que nuestro abuelo fue un mono. Tátara. Que nuestros hermanos son los animales. Y humillan la dignidad humana en vez de exaltarla como solo Dios puede exaltarla, diciendo que fuimos hechos a imagen de Dios. Jóvenes creyentes se enfrentan en las universidades momentos difíciles por su fe, acosados por hombres que dicen saber cosas que solamente ellos pueden probar o que han probado científicos, y tratan de inculcar en las mentes de los hombres sus ideas filosóficas. En nuestros trabajos muchos nos ridiculizan, hacen bromas, tratan de dejarnos callados con argumentos científicos o históricos. En los hogares, esposos impíos se burlan de la fe de esposas o esposas inconversas tratan de pisotear a sus esposos creyentes. Las instituciones gubernamentales o internacionales hablan de la iglesia como enemiga de los derechos humanos. Pero sabe, vendrá un día en que todos cerrarán su boca. Un día como ese día cuando llegaron los alguaciles y quedaron callados.
y no pudieron hacer nada. Vendrá un día en que su voz romperá los cielos y todos los hombres tendrán que dar cuenta delante de Dios por sus palabras, por haber ridiculizado el evangelio, por haber dicho mentiras acerca de Dios, por habernos llamado engañadores o burladores. Ellos sufrirán eterna perdición. Un día como Cristo hizo aquel día en el templo, así un día vendrá al final de los tiempos y declarará a los hombres. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 2. Jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿Qué hará usted en ese día? Mientras tanto, mientras que este mundo se burla de nosotros, trata de ridiculizarnos, hacernos ver como tontos, debemos descansar en que el Señor es nuestro defensor. Nadie pudo contra Él. No hay por qué vengarse o angustiarse. Nuestra confianza está en Dios. Este mundo muy pronto escuchará su voz y todos sus enemigos caerán a sus pies. Hoy su palabra sigue cambiando vidas. Hoy con poder el mensaje sigue proclamando la verdad de Dios por medio de sus siervos. Sigue transformando vidas. No es nuestro poder, sino el poder de Dios para que la gloria sea para Él. Te pregunto, ¿con quién estarás tú en aquel día cuando Él venga? ¿Gozarás por siempre de escuchar su voz? ¿O serás de aquellos que estarán del lado de los enemigos, que no creyeron, que se burlaron, que rechazaron al Salvador y sufrirán para siempre pérdida eterna? Para terminar, evidencias de uno que cree. Las multitudes estaban divididas, había disensión entre ellas, pero había uno entre toda esa multitud que vemos, que dio evidencias de que verdaderamente había creído. Nicodemo y Pablo son muestras de la gracia de Dios. ¿Sabe? Los dos fueron fariseos. Dios puede salvar al más vil de los pecadores. Al más vil. Usted puede decir, es que a mí el Señor no creo que me vea. Yo soy demasiado malo. He hecho demasiadas cosas terribles. Ve a Él, no te echará fuera. No te echará fuera. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios salva a pecadores por gracia. Busquemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No está en nosotros, está en el Señor.
Él llama a pecadores por gracia. Los llama al arrepentimiento y la fe, poder de Dios. Unos aparentemente creyeron, otros lo rechazaron, pero le pregunto, ¿qué de usted hoy? ¿Qué de usted hoy? ¿Ha creído y confiado que Cristo murió por usted? Él es su profeta, Él es su Mesías. ¿Por la fe ha escuchado usted la voz del Señor? ¿Es usted de aquellos que escucharon, que se admiraron, pero nunca creyeron? ¿De cuál es usted? Hay evidencias del que cree. Leo para ustedes 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nicodemo no se avergonzó en hablar a favor de Cristo. Si alguien se avergüenza de hablar de Cristo, posiblemente no es de él. Las aflicciones y no avergonzarse por Cristo son evidencias de que hemos sido llamados por el Señor. ¿Ha participado usted de las aflicciones por causa del Evangelio? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si nos llaman Galileos, si nos llaman cristianos, fanáticos, locos, intolerantes, ignorantes o muchas de esas cosas, que el Señor sea nuestro defensor y nos gocemos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo. Que cuando hablemos con otros se diga como se dijo de los apóstoles. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Que se diga, ellos son diferentes. Ellos hablan como Jesús. No temas de hablar de Cristo. Nos ha dado su Espíritu. Y si se burlan, no sabemos si entre ellos habrá alguno que será llamado por el Señor. Que la gente se escuche en el mensaje de nuestros labios. Que hubo quien por nuestras culpas pagó. Que hubo uno que murió para dar paz al hombre. Que no se trata de saber que Jesús es Dios, sino que Jesús es mi Dios y mi Señor. Que la gente sepan del arrepentimiento y la fe, que sepan que sufrió y murió para perdonar y dar vida al más vil pecador. Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado para escuchar tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien declaró a los hombres tus palabras, el verdadero profeta, el Mesías que nos fue prometido y vino a este mundo. Gracias, Señor. Gracias por palabras tan maravillosas. Gracias, Señor, por mostrarnos el verdadero camino, la verdadera vida, la verdadera luz. Gracias por el único que puede aplacar la sed espiritual del hombre. Gracias por tu Jesucristo, quien murió y resucitó. Gracias por aquel que sufrió los desprecios de los hombres para darnos vida. Te alabamos, Señor. Te pido por los que están aquí en esta mañana. Por tu Espíritu Santo sean convencidos de que verdaderamente tu Hijo es el Salvador. Que tu Hijo es el único que les puede dar vida y perdón. Oh Señor, que se amparen a su justicia y no como estos hombres fariseos que confiaban en sí mismos. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te damos gracias. Y esto lo pedimos en tu Jesucristo. Amén.